Comunidad Cristiana Metropolitana, una iglesia apasionada por Dios. Puedes disfrutar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga. Es una bendición estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Como les decía en el servicio de la mañana, es una bendición ver todos estos jóvenes trabajando en la obra de Dios. Que Dios lo bendiga grandemente, al igual que a todo el que ha participado en el culto del día de hoy. Si están aquí, hermanos, aunque ya lo decimos mucho y a veces lo que repetimos mucho, le restamos importancia, si está aquí no es por casualidad. Dios puso una voluntad en usted de venir aquí a su casa y usted fue fiel a ese deseo de Dios, y le aseguro que alguna palabra Dios le dará en este día, aparte de la que ya le ha dado, porque se está predicando desde que entramos por esta puerta. Gloria sea al Señor. Como hemos estado conversando durante estos meses acerca del fruto del Espíritu, hoy nos corresponde hablar de una de las características de este fruto, que es la mansedumbre. La mansedumbre, para mí es el tema más complicado del fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y honestamente, me atrevo a decirle que cuando me llamaron para decirme que me tocaba predicar de esta parte del fruto del Espíritu, yo pensé, caramba, pero ¿y por qué no me tocó otra característica? Pero esta es la palabra que Dios quiere para el día de hoy y es la palabra que vamos a compartir. Es un tema un poquito malentendido, pero con Dios mediante vamos a tratar de predicar su palabra y de traer claridad a su pueblo. Antes de hablar de la mansedumbre, tenemos que hablar del fruto del Espíritu. Porque si les comentaba en el primer servicio, si decimos los frutos del Espíritu, el fruto que tiene 9 características, si lo confundimos con los frutos, podemos caer en el error de pensar de que yo puedo tener una de esas características y la otra no. Que Dios a mí me bendijo, por ejemplo, con fe, pero no necesariamente yo debo de tener la mansedumbre. La mansedumbre que tanta falta está haciendo hoy en día. La mansedumbre que tanta falta le hace al mundo, a la sociedad, al pueblo de Dios. La mansedumbre que ha sido tan malentendida durante mucho tiempo y hoy en día sigue siendo incomprendida. Quiero leerle una parte de la introducción que preparé sobre el panorama en el que nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana, manteniendo el fruto del Espíritu y en específico esta característica de la mansedumbre. Actualmente vivimos en una sociedad que ha hecho apología de la imagen, de la vanidad y del orgullo propio. Una sociedad en la que proyectar una imagen, sobresalir sobre los demás, tener preeminencia sobre otros y satisfacer los deseos de la carne, muy por encima del desarrollo personal y espiritual, llegando al punto de que hemos vendido el orgullo como una virtud y lo hemos disfrazado de autoestima. Ganar, sobresalir o imponerse en nuestros días justifica cualquier acción. Para muestra un botón, podemos ver cuántas cosas son capaces de hacer un influencer, cuántas cosas es capaz de hacer una persona que maneja las redes sociales para sobresalir, cuántas cosas son capaces de hacer nuestros políticos para ganar unas elecciones o para imponer un punto sobre otras personas. Aprovechan cada oportunidad posible para sobresalir sobre otros y para alimentar su ego y su vanidad personal, sin considerar el efecto espiritual sobre su vida o sobre la vida de otros. Esta es la actualidad en la que nos ha tocado vivir como sociedad, quizá hoy más marcada que en otros tiempos.
Dios me da esto para escribirlo, me llegan dos preguntas a la mente. ¿Qué lugar ha ocupado la mansedumbre en nuestra sociedad? Y una pregunta más crítica todavía. ¿Qué lugar está ocupando la mansedumbre en el pueblo cristiano? ¿Qué lugar está ocupando la mansedumbre en tu vida? Lo que buscamos en estos minutos que vamos a compartir esta palabra es que tratemos de responder estas dos preguntas y salgamos con luz, que Dios nos revele qué es la mansedumbre y qué espera de mí como su hijo que pone en práctica la mansedumbre. Pero como les dije, primero vamos a hablar del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, si me acompañan con sus Biblias, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La palabra de Dios nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo primero que tenemos que entender, como les decía inicialmente, que el fruto es uno y es indivisible. No podemos pensar que esas características que vemos ahí son los frutos del Espíritu, porque si pensamos de esa manera, podemos pensar que son individuales uno y otro. Si ponemos en otro lugar los dones espirituales que también son dados por el Espíritu, estos sí son divisibles y son individuales entre sí. Y a una persona el Espíritu, como dice la palabra, le puede dar el don de la enseñanza y a otro el don de la exhortación. Y no necesariamente tenemos que tener todos los dones, porque los dones funcionan como los instrumentos que vemos aquí. Cada uno toca una melodía individual, pero cuando se unen entre todos, tocan una melodía armoniosa como la que hemos escuchado esta mañana. Y dice la palabra que los dones son para perfeccionar la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Sin embargo, el fruto es uno solo. Y por el hecho de hablar de dones y de que en algunas ocasiones hablamos de fruto, creemos que son muchos. La Biblia nos dice que el fruto es uno y se manifiesta en el ser humano de 9 formas. Es como el ejemplo de una manzana que tiene 7 tipos de vitaminas distintas. Usted no puede decir: esta manzana que me estoy comiendo tiene vitamina B, pero no tiene D. No hay manera de que usted le saque la D. Usted puede decir: porque no la traté como debía, porque no la aboné como debía, porque no le dio el sol como debió darle, tiene un poquito menos de vitamina D, pero la tiene. Así en la vida del cristiano, cada una de estas características del fruto del Espíritu que leímos en Gálatas 5, 22 y 23, todas son manifiestas en la vida del cristiano. Y si alguna es menos manifiesta que otra, tenemos que trabajarla. Porque la palabra de Dios dice que Dios no da su espíritu por medida. Dios no da su espíritu por porciones. Dios no da su espíritu por pedacitos. Dios da su espíritu en plenitud y lo derrama sobre el ser humano. Si usted conoció a Cristo, tuvo un encuentro con Cristo y como dice la palabra, el Espíritu lo selló, usted tiene el fruto del Espíritu. Y se debe evidenciar en su vida con estas características que hemos mencionado anteriormente. Las características del fruto son evidenciables. Las características del fruto no es algo para mi satisfacción personal, no es algo para yo deleitarme, para sentirme mejor cristiano, no es para yo enorgullecerme. Las características del fruto son para ponerla en práctica y se evidencian. A tal sentido que cualquier inconverso común que usted conozca por ahí, una persona que no haya conocido a Cristo, aunque no conozca lo que es el fruto del Espíritu y sus características, puede decirle a usted y a mí que no nos estamos comportando como cristianos. Y es simplemente porque no estamos evidenciando una de estas características.
Así que si yo pensaba que la plenitud que el Espíritu me había dado era de amor porque yo soy amoroso, eso está muy bien, pero las demás también son para usted y para mí. Habiendo aclarado esto, que aunque vamos a hablar de mansedumbre, debemos de tener en nosotros todas las características que se han mencionado anteriormente y la que falta, que es la templanza, entonces vamos a hablar ahora de mansedumbre. Mansedumbre viene del griego prautes, que es sinónimo de gentileza, afabilidad y amistad dulce. Y es todo lo contrario a aspereza, a mal temperamento o a enojo repentino. Sin embargo, la mansedumbre ha sido confundida por muchas personas, quizás no en el pueblo cristiano, pero se ha tenido la percepción de que ser manso es ser sumiso, que ser manso es dejarse humillar, que ser manso es dejarse pisotear. Y ser manso no es nada parecido. Y algunas personas catalogan la mansedumbre de debilidad. Y la mansedumbre es todo lo contrario a debilidad. La mansedumbre es una fuerza interna en el ser humano provocada a causa de que el Espíritu está dentro de usted y lo selló, que le da capacidad para hacer cosas que una persona en la carne no es capaz de hacer. Para esto es enorme, y vamos a ver más adelante por qué. Hay autores que han destacado la mansedumbre como la capacidad de usted poder discutir con amor y sin intolerancia. De usted poder encarar la verdad sin resentimiento hacia la otra persona. De usted poder enojarse sin pecar. Ya lo dice la Biblia, aírense, pero no pequen. Quería que alguien me lo dijera, pero bueno. Ser amables sin ser débil. Esto es la mansedumbre. Otro autor comparaba la mansedumbre con un caballo sin domar. Y dice lo siguiente en su libro: cuando un caballo es salvaje, tiene una fuerza, tiene un ímpetu, tiene un vigor y una valentía que es sumamente evidente. Pero toda esa fuerza, ese vigor y esa valentía está descontrolada y desorientada, no está enfocada. Cuando viene una persona y doma ese caballo, podemos caer en el error de creer que ese caballo no tiene fuerza, que no tiene vigor y que no es valiente. Todo lo contrario. Ahora ese caballo es más fuerte porque puede hacer las mismas cosas que hacía anteriormente, sigue teniendo el mismo valor que tenía, pero ahora está controlado por la persona en que él decidió dejarse poner en sus manos. Y así cataloga el escritor la vida de un cristiano cuando se pone en las manos de Jesús y el fruto del Espíritu hace su obra en su vida. Ya no se convierte en cobarde, no deja de ser valiente, solo que su valentía ahora está enfocada de acuerdo a la voluntad de Dios y está puesta en las manos de Dios para ser usada en el momento que Dios la requiera. La Biblia nos hace referencia a los caballos, argumentando un poquito más este ejemplo. Estos caballos que ya eran adiestrados, que ya eran domados, que se utilizaban para ir a la guerra, la Biblia nos dice de ellos que cuando escuchaban los tambores de guerra, el caballo que estaba listado para la batalla se inquietaba y estaba deseoso por ir a la guerra. Fíjese que había sido domado, sin embargo no había perdido su valentía y su coraje. Esto es la mansedumbre en el cristiano. Es un cristiano domado, es un cristiano manso, con su valentía intacta, con su valor intacto, con su coraje intacto, pero ahora guiado por la mano de su Creador. Y esa valentía es el cristiano capaz de en ocasiones teniendo la razón no imponerse, de en ocasiones ceder su posición,
pero de otras ocasiones defender con fervor la palabra de Dios. Y ya lo hemos visto en varias ocasiones en la Biblia. La mansedumbre se obtiene solamente por medio de un encuentro con Dios. Es imposible que una persona que no haya tenido un encuentro con Dios sea manso. Si nos han vendido que una persona es mansa sin haber tenido un encuentro con Dios, es simplemente que no se le han dado las condiciones para poner a prueba su mansedumbre. Le aseguro que cuando se den las condiciones para poner a prueba su mansedumbre, le pasa lo que decimos en buen dominicano: se le salen los apellidos. Otro escritor decía que nosotros podemos confundir y creer que un monje que esté aislado del resto del mundo, meditando todo el tiempo, es una persona mansa. Yo mismo creí eso hasta que leí esta parte. Y dice, no, todo lo contrario. Esa no es una persona mansa. Esa es una persona que no tiene las condiciones para demostrar su mansedumbre ni para ejercitarla. Si usted quiere comprobar si es manso, sáquelo del monasterio y póngalo en un barrio a relacionarse con otras personas. De esa persona incómoda que usted y yo conocemos. Póngalo en un trabajo a trabajar 8 horas con un supervisor incómodo y con unos compañeros irritantes, para que me demuestre si es manso. Póngalo a convivir en una casa con otra persona. Los que estamos casados conocemos la virtud del matrimonio y el regalo de Dios que es el matrimonio. Pero estamos compartiendo una casa con una persona con una mente distinta, un temperamento distinto y unos gustos diferentes. Que ese monje se case y me demuestre la mansedumbre. Y ahí yo le digo que es manso, porque la mansedumbre no se dice, la mansedumbre se ejemplifica. Y cuando la llegamos a tener es algo que brota automáticamente de nosotros, porque el Espíritu nos rebosa de ella y cuando llega la oportunidad de ponerla en práctica, sale automáticamente. Yo puedo venir a la iglesia y decir que soy una persona mansa. Yo puedo simular mansedumbre. Pero cuando el vecino me prende el radio hasta las 4 de la madrugada, va a brotar lo que realmente hay en mi interior. Cuando alguien me quiera pisotear, va a brotar lo que realmente hay en mi interior. La mansedumbre no es una postura, ni una simulación, ni algo que el cristiano adquiere automáticamente al entrar por esa puerta. Es un trabajo que hace el Espíritu cuando tú decides dejarlo entrar a tu vida y Él deposita el fruto junto con todas sus características. La Biblia nos dice de Moisés, varón de Dios, en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. En su época, dice Dios, no existía en la tierra un hombre más manso que Moisés. Pero yo quiero presentarle a Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios. Moisés observa que un egipcio está maltratando y torturando a un hermano suyo hebreo. Moisés, un líder de Egipto, un hombre templado, controlado, que mantenía su postura del linaje del faraón. Cuando ve esa injusticia y eso le trabaja en el corazón, se pierden todas las posturas. Y dice la palabra que hirió al egipcio y lo mató. Un hombre con postura de linaje. Pero en ese momento pierde la compostura porque fue puesta a prueba su mansedumbre. Sin embargo, luego la Biblia nos dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿A causa de qué? A causa de que un día Moisés sale y ve una zarza ardiendo. Y cuando va se encuentra con Dios. Más adelante nos dice la palabra que en el monte Sinaí ve a Dios cara a cara y baja transformado. Más adelante la Biblia nos dice, es el hombre más manso de la tierra. Para ser manso es necesario tener un encuentro con Dios. Si por tus recursos has intentado controlar el yo interno,
y no has podido, es porque necesitas un encuentro con Dios. Pero este hombre, que es el más manso sobre la faz de la tierra, nos dice la Biblia que enfrentó cara a cara al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y defendió la palabra de Dios con vehemencia, sin temor. También nos dice que cuando Coré se rebeló en Números capítulo 16, él defendió la palabra de Dios, de uno de los principales líderes de la iglesia llamado Coré. Pero también nos dice de él en Éxodo 18 que cuando Jetro, su suegro, va a visitarlo, lo corrige y él tiene la suficiente capacidad, siendo el hombre más poderoso de ese tiempo, de admitir su error y dejarse corregir por Jetro. Porque el hombre manso es corregible, el hombre manso es aconsejable. Aunque sea el líder más grande, puede dejarse aconsejar de uno más pequeño. El hombre manso puede dejarse corregir de un niño, aunque sea el líder más grande de la iglesia. El hombre manso puede dejarse corregir incluso de un inconverso. La Biblia dice que si el pueblo no habla, las piedras gritarán. Hay ocasiones que vivimos una vida cómoda y nadie nos dice nada, y un inconverso nos dice: mira, esas no son posturas de un cristiano. El hombre manso es corregible, es aconsejable, sin embargo tiene la capacidad para mantenerse firme cuando lo necesita para defender la palabra de Dios. Es por eso que la mansedumbre requiere de una fuerza interna que es imposible sin el Espíritu, para saber cuándo debo defender vehementemente, cuándo debo de ceder mi posición, cuándo debo de recibir enseñanza y cuándo debo de humillarme. Esto solamente es capaz de hacerlo una persona que, como un caballo desbocado, se deje poner en manos de Dios para ser guiado. ¿Cuán difícil es la mansedumbre? Mas no imposible. La palabra de Dios dice que lo que parece difícil para el hombre, lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Y no es imposible porque no estamos solos. En Lucas capítulo 22, versículo 43, se nos describe un panorama. Jesucristo sabe que Él mismo se va a entregar para morir por nuestros pecados. Y Él ha visto el panorama, porque Dios es omnipresente. Puede estar en todos los lugares, pero puede estar también en todos los tiempos. Dios conoce mi pasado, mi presente y ya vio mi futuro. Jesús sabía por lo que iba a pasar, lo había visto. Me van a colocar una corona de espinas para burlarse de mí y decirme: Rey, esa es tu corona. Me van a vendar los ojos para burlarse de mí como profeta y me van a decir: profetiza quién te golpeó. Me van a escupir en la cara, que es uno de los mayores insultos que se le puede hacer a una persona. Y sin embargo, este es el momento de yo no rebelarme. Este es el momento de yo quedarme callado. Lo que no hice cuando estaban profanando el templo, que saqué a latigazo porque era momento de defender la palabra de Dios. Lo que no hice con los fariseos, que le debatí vehementemente la palabra de Dios por defender el evangelio y el reino. Ahora no lo puedo hacer porque la voluntad de Dios es que me quede callado. Y cuán difícil era esto para Jesús, siendo Dios mismo. Y el Padre, reconociendo la dificultad, dice en Lucas 22:43 que le envió un ángel para fortalecerle. Porque Dios sabe que no es fácil, hermano, en medio de esta generación, ser manso. Dios sabe que no es fácil, con toda la dificultad que usted y yo tenemos, que nada más la conoce usted. Él sabe que no es fácil ser manso. Y por eso nos envía ángeles para fortalecernos. Salmos 34:7, la palabra de Dios dice, que lo hemos leído mucho, pero esta palabra tiene que ser viva en nuestras vidas cada día. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el momento más difícil, en el que usted se le ponga a prueba su mansedumbre, hay un ángel al lado suyo fortaleciéndole. Y usted no está solo. La mansedumbre solo es posible alcanzarla por medio de un encuentro con Dios, porque la mansedumbre requiere negarse a sí mismo.
Ya lo dijo Jesucristo. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí y se niegue a sí mismo, no es digno de mí. Pero el mundo busca otra cosa, hermanos. El mundo no busca esto. Esto lo buscamos usted y yo. ¿Qué es lo que busca el mundo? Fama, dinero, fortuna, preeminencia, la mansedumbre. Jesús es nuestro ejemplo principal de mansedumbre. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Busquen en sus Biblias por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Pedro nos da un mensaje muy importante aquí sobre la mansedumbre. Sobre Cristo como nuestro ejemplo. Dice la palabra de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que como Cristo anduvo, así usted y yo andemos. Y Cristo dice aún más. Mateo 11:29. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. Aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, descanso para su alma. El hombre manso tiene descanso en su alma porque ya lo que impera en su vida no es sobresalir, ya no es la fama, ya no es la fortuna, ya no es su posición, ya no es su estatus, sino honrar a su Creador. La mansedumbre de Jesús, que es nuestro ejemplo, como Él lo dice y como Pedro lo ratifica en Primera de Pedro capítulo 2, 11, quedó evidenciada finalmente en cómo Jesús aceptó la muerte del Calvario. En una ocasión le dice Pedro: Señor, tal cosa nunca te acontece. Luego cuando están ahí en Getsemaní, Pedro toma su espada cuando lo va a buscar y le lleva una oreja a uno de los militares de la guardia del templo que lo fue a buscar. Y Jesús le dice: ¿tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y que vengan legiones de ángeles a defenderme? Sin embargo, este es el propósito de Dios. Así el cristiano tiene que ser capaz, cuando pase por un momento de dificultad, entender si es el propósito de Dios ese momento, para mantenerse manso. El hombre manso ha muerto a sí mismo. Ya no prevalece en su vida su voluntad o su derecho, sino la voluntad del Dios creador. Jesucristo mismo pidió al Padre en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por esto, pero nunca se haga mi voluntad, siempre prevalezca la tuya, le dijo al Padre. Y en el libro de Job capítulo 13, versículos 14 y 15, si son tan amables, quiero que busquen este texto, para que veamos otro ejemplo de un hombre manso. Un hombre que el Espíritu de Dios había transformado su vida. Y la Biblia nos dice que Job era el hombre más rico de su época, que era un hombre sabio, justo, perfecto delante de Dios y temeroso de Dios, apartado del mal, nos dice la Biblia de Job. Sin embargo, todos sabemos por la prueba que pasó Job. La mujer de Job le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta: ¿acaso honraremos nosotros a Dios en la abundancia y no en la escasez? ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y cuando no venga el bien nos quejaremos? Y no conforme con esto, vienen sus amigos para acusarlo. Oiga, sus mejores amigos. Su mujer primero y luego sus mejores amigos. Porque la mansedumbre puesta a prueba aquí. Y los amigos le acusan. Y en Job capítulo 13, versículos 14 y 15, dice Job: escúchenme ahora y hablaré yo. Después que lo acusan: ¿habré yo de quitarme mi carne con mis dientes? ¿Habré yo de quitarme la vida? He aquí, aunque Dios me mate, en Él yo esperaré. Aunque Dios me mate, en Él yo esperaré. Sus amigos que se pasaron, se quedaron con él día y noche para acusarlo, para decirle: todo esto es porque tú eres pecador,
Todo esto es porque tú no eres buen cristiano. Todo esto es porque tú desobedeciste a Dios, no sabiendo que había un propósito delante de Dios. Y dice la palabra que en todo esto Job no profirió una palabra de maldición de su boca, ni ofensiva a Dios. Sin embargo dice: ¿quién me diera que mis palabras fueran escritas con cincel y en piedra? He aquí, aunque Dios me mate, yo siempre esperaré en Él. Esto es la mansedumbre, no es debilidad. Cualquier débil en la situación de Job se quita la vida. Dice: ¿por qué habría yo de quitarme la vida? Esto es fortaleza. Esto es depender de Dios sin importar cuál sea la situación. Juan capítulo 6 versículo 38. Dice Jesús mismo: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es mansedumbre, negarse a sí mismo. Juan capítulo 4 versículo 34. Jesús dice lo siguiente: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. La comida es un deseo carnal. La comida es un deleite. Y Jesús dice: mi deleite es que yo haga la voluntad de Dios. Mi deleite no es que la gente diga: mira qué bien predica Jesús, que lo seguía mucha gente por eso. No es que la gente diga: mira, Jesús hace milagros, que la gente lo seguía por eso. Mi deleite no es que la gente diga: Jesús no da panes y peces, Jesús es profeta, Jesús es rey. A Jesús intentaron hacerlo rey, intentaron, y Él no lo aceptó. Él dijo: mi deleite es que yo haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu enfoque? Gálatas, los deseos, el fruto del Espíritu. Pero si nosotros nos fijamos en Gálatas, antes de tratar el fruto del Espíritu y sus características, nos menciona 17 deseos de la carne. Quiero que me permitan leérselo. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Dice: los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Las obras de la carne. Las obras de la carne son las que tiene nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo desea hacer, que es contraria a la voluntad de Dios. El hombre de por sí no quiere ser manso. El hombre por sí solo, o la mujer, internamente tiene una lucha entre hacer la voluntad de Dios y satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo logra vencer o romper los deseos de la carne? Como un adicto a las drogas logra dejar las drogas. Muchos adictos quieren dejar la droga y saben los problemas que le causan. Muchos alcohólicos quieren dejar el alcohol y son conscientes de los problemas que le causa el alcohol, pero no pueden. Porque la carne es más fuerte, por sí solos no les es posible. Pero luego que en Gálatas la palabra de Dios nos menciona los deseos de la carne, dice: mas el fruto del Espíritu es todo lo que no menciona aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. La provisión de Dios para usted y para mí, para lograr vencer los deseos de la carne y romper los deseos de la carne dentro del corazón del hombre, es el fruto que del Espíritu. Para usted tener este fruto del Espíritu necesita tener un encuentro con Dios. Para usted tener este fruto del Espíritu necesita abrirle su corazón al Espíritu para que entre, deposite su fruto y ese fruto evidencie estas características.
Sin el Espíritu es imposible comportarse de esta manera. La mansedumbre consiste en tener poder, pero este poder ahora es controlado. El hombre manso maneja y domina sus emociones. La Biblia está plagada de ejemplos de hombres mansos. Y como mayor ejemplo, Jesús. Jesús confrontó a Satanás en el desierto. Confrontó a los fariseos cuando querían enseñar otra doctrina. Fue misericordioso. Supo callar en un momento cuando fue a la cruz. Supo sacar con látigo del templo a quienes lo estaban profanando. Esto es mansedumbre. Pero esta mansedumbre encuentra una resistencia en el hombre interior, porque no es una disposición natural del hombre. Por eso solo es posible desarrollarla por medio del Espíritu Santo. Una vez que usted y yo hayamos desarrollado esta cualidad del fruto, esta se convierte en una fuerza interna que usted no es capaz de fingirla, que le brota de manera natural como una fuente de agua viva que brota de todo cristiano. Mateo capítulo 5, versículo 5, finalmente. La Biblia nos dice: bienaventurados los mansos, como decía la joven que cantaba aquí, porque ellos heredarán la tierra. Esta es la tercera bienaventuranza. No es casualidad, hermano, que esta característica del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, se encuentre dentro de las bienaventuranzas. Eso no es casual. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Les quiero hacer una pregunta. Si usted es dueño de una gran empresa, podemos poner una empresa grande, la que sea de su gusto, vamos a decir Apple, y usted ya se quiere retirar de la empresa, o usted sabe que le queda poco tiempo de vida y tiene que dejarla en manos de otro, ¿usted dejaría esa empresa en manos de una persona que es inconstante, que no es capaz de dominar sus emociones, que no puede controlar su ira, que no ha sido domado, que es incontrolable como ese caballo que no ha sido domado? ¿Verdad que no? Usted la deja en un hombre que tenga dominio propio, que pueda controlarse a sí mismo y que pueda tomar decisiones para que no se la quiebre. Es por esta razón que Dios dice: el manso heredará la tierra. La heredad de Dios Él no la va a poner en manos de cualquiera, es en manos del manso. Dios creó esta tierra y no la va a poner en manos de cualquier administrador. Es de una persona que todo su ímpetu, su fuerza y sus energías las tenga bien enfocadas y puestas en sus manos para que pueda hacer un buen uso de lo que Dios le ha dado. Un hombre que no es manso es un peligro, incluso predicando la palabra de Dios, porque en vez de predicarla con amor, la puede predicar de otra manera. El fruto del Espíritu no es una sugerencia en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu es una necesidad en la vida del cristiano. Inmediatamente usted tiene un encuentro con Dios, le entrega su vida a Cristo y el Espíritu Santo lo sella, deposita el fruto en su vida, y ese fruto tiene que ser evidenciado con sus acciones cotidianas, en su trabajo, en su casa, en su comunidad y donde quiera que usted vaya. La mansedumbre. La mansedumbre. Les digo nuevamente que cuando me hablaron de predicar el tema de la mansedumbre, pensé, y no podían darme otra característica del fruto que no fuera la mansedumbre, porque qué difícil es desarrollar esta característica del fruto. Sin embargo, Dios promete que no nos dejará solo. Cristo dijo: yo no lo dejo solo, he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted y yo no estamos solos, hermano, y estamos llamados a ser mansos. Que Dios nos ayude con esta tarea y que Dios nos ayude con esta obra, para que cuando salgamos ahí, las personas que no son cristianos
puedan ver en nosotros el fruto del Espíritu y puedan decir, ese es un hombre manso, esa es una mujer mansa, evidentemente se comporta como discípulo de Jesús. Que Dios nos ayude y que nos dé la fortaleza. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. La persona que continúa. Amén, amén, qué bueno es el Señor.